ojos y dile: Señor, ayúdame en esta mañana a comprender de qué manera puedo tener actos visibles, actos tangibles en esta Navidad. ¿De qué manera puedo tener actos tangibles de la Navidad para con mi prójimo? Enséñame, Jesús, te lo pido. Toma mi vida y quita todo lo que impida entender cabalmente y perfectamente lo que tú quieres de mí, no solo en esta Navidad, sino cada día en mi vida. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Veníamos predicando de algunos hombres de Dios, ¿verdad? Entonces el domingo, pues yo seguí con la línea y prediqué sobre Jonás. El domingo allá, ¿verdad? Y ahí terminé mi serie. Entonces, vamos a ir introduciéndonos con la Navidad, ¿les parece? Porque técnicamente, aunque nuestro próximo domingo es nuestra fiesta navideña, todavía vamos a estar aquí el 24 algunos, ¿verdad? Y por cierto que oremos por todos aquellos que están malitos, ¿ok? Llevémoslos en nuestra oración porque son varios los que están enfermos, ¿sale? Llevémoslos en nuestra oración. Así es que quiero invitarte a Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Y quiero llevarte a este pasaje porque la verdad cuando lo leo me hace pensar mucho y reflexionar mucho sobre qué tanto estamos teniendo actos tangibles de la Navidad. ¿Sí? Romanos 5, versículos 6 al 8. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8 dice: mas Dios muestra ¿su qué? Su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, querido hermano, tenemos aquí una situación interesante porque hablar de la Navidad implica hablar de Jesús. No podemos olvidarnos de Cristo cuando celebramos nosotros la Navidad. La Navidad es cierto que se ha convertido en un montón de adornos y cosas, pero eso no es la Navidad. Y la verdad es que Jesús, el propósito de haber venido en esta tierra, lo podemos ver en el versículo 8. ¿Lo observas por favor en tu Biblia? Mas Dios muestra su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios mostrando su amor. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, el asunto aquí es que ya lo hemos hablado y Jesús no murió por todos, ¿sí? No murió por todos, solo murió por aquellos que creen en Él, ¿verdad? Entonces, versículo 8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amados hermanos, tenemos que entender que el sacrificio de Jesús tiene que ver con su amor por ti. El pago de Jesús por tu vida y mi vida no fue barato. Es gratuito. Es gratuito, pero no es barato. ¿Sí? Entonces tienes que entender que Jesús nació y vivió en un pesebre, estuvo en un pesebre, vivió, se desarrolló, ¿verdad? Pero el propósito de su venida era amor. Es amor. Amor por el injusto, amor por el impío. Entonces no es como que suficiente decir: Jesús, te recibo en mi corazón, sino que más bien tú y yo necesitamos tener una vida de verdadero arrepentimiento.
Entonces dice la Escritura que Dios ha mostrado su amor para con nosotros. Y el asunto aquí es que aunque tú y yo somos, y la gente sigue siendo pecadora, Cristo murió por nosotros. Como eres, hermano, con tus defectos, con tus horrorosos pecados, con todo lo que cargas en tu vida. Él murió por ti. Si me acompañas a Mateo capítulo 11, por favor. Entonces, me hace pensar esto, como te decía en un inicio. ¿De qué manera podemos hacer nosotros o mostrar tangiblemente la Navidad? Porque la Navidad es tocable, es tangible, es medible. La podemos abrazar, la podemos tener. ¿Por qué? Porque Navidad significa natividad, nacimiento. Entonces hemos tenido hace más de 2000 años un niño que nació, el niño Jesús, ¿verdad? Y nació para perdonar tus pecados. Ese fue su propósito. A Jesús hoy en día tú lo puedes ver en tu vida. Algunos de ustedes tenían intentos suicidas, otros depresivos, otros de alcoholismo, drogadicción. Y el amor que Jesús mostró hacia tu vida, cuando Él te encontró sucio y te limpió y te trajo hacia sí mismo, no es que tú lo hayas encontrado, amado. No es que tú lo hayas encontrado. Él te venía acercando con lazos de amor y te venía atrayendo hacia sí mismo, pero a veces no oíamos su voz. De lejos te había oído, ¿no? Mas ahora mis ojos te ven. Entonces, amado hermano, tú has experimentado esa Navidad en tu vida, amén. Has experimentado esa Navidad en tu vida. La Navidad no es comerte un pavo, una pierna, un lomo, una ensalada de manzana, de betabel o de lo que sea. La Navidad no es todo eso, son adornos, mero mercadeo, ¿verdad? Pero la verdadera Navidad tú la has experimentado en tu vida. Él ha cambiado tu lamento en baile. ¿No es cierto? Te ha dado gozo, te ha llenado de gozo y de alegría. Entonces, tú has experimentado la verdadera Navidad y yo quiero hoy desafiarte a que tú puedas mostrar o tener actos, ¿sí?, tangibles de la Navidad para con tu prójimo. La Navidad no es consumir. La Navidad no es adquirir, no es obtener. La Navidad se trata, como leímos en Romanos, de dar. La Navidad consiste en dar. ¿Dar qué? Dar amor. Jesús, Dios nuestro Señor envió a Jesús por amor a ti y a mí. Entonces los actos de Navidad es, si Jesús ha nacido en nuestro corazón, es que tú y yo tengamos actos de amor para con la gente. Que vea la gente a nuestro alrededor que Jesús ha nacido, que la Navidad llegó a tu vida, que Jesús habita en tu corazón, que no es una vez al año, sino cada día. ¿Ok? Entonces, fíjate bien cómo dice, te dije Mateo 11, ¿verdad? Pero no te dije el versículo. 11:19, por favor. Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué le decían a Jesús? Amigo, alguien que come y bebe, y dice que es comilón y bebedor y amigo de publicanos y pecadores. Amado hermano, a veces nosotros pareciera que nos ponemos en cuarentena eterna cuando nos hacemos cristianos. Hacerte cristiano significa que estás en el mundo, mas no eres del mundo. Ser cristiano significa que sigues en el mar, ¿sí? Sigues en el agua, estás ahí, pero no te contaminas.
No significa que te sales del mar, no significa que no vas a seguir viviendo en el mundo. Tienes que lidiar con gente pecadora como tú lo eras. Tienes que lidiar con tu familia que a veces no quiere de Jesús. Tienes que lidiar con clientes, con personas que no son cristianos. A Jesús se le reconocía y le decían así, así se referían a él. Probablemente le decían a los discípulos: ah, sí, ¿a poco tu maestro es el comilón y el bebedor? El amigo de publicanos y pecadores. ¿Él es tu maestro? ¿A poco sí? Imagínate cómo se referían a Jesús. Entonces a veces pareciera que nosotros nos metemos en cuarentena eterna, en el sentido de que Jesucristo viene a nuestra vida y entonces, ya no, nada con nadie. No, ya no hablo con estos, ya no hablo con los otros, estos son más pecadores que yo. Y empezamos a medir el pecado de todo el mundo y decimos: ya no puedo estar ahí. Ahora, no te estoy diciendo con esto que vayas y te insertes en fiestas, parrandas y pachangas. ¿Entienden? Pero, no, o sea, eso lo hicieron, ¿verdad? En los primeros siglos, ¿verdad? Los monjes, ¿no? Que malentendieron la escritura y se fueron a encerrar, hicieron sus monasterios y se encerraron ahí y se apartaban del mundo. Ay, qué padre, ¿verdad? Pues así ni quien te haga enojar, más que el cardenal o el que llegaba ahí, ¿no? Y por eso cometían tanta barbaridad, porque estaban ahí medios, ¿verdad? No todos, claro, pero eso existió, de hecho todavía existe esa onda, ¿no es cierto? Entonces, pero tú no eres de ese tipo, tú estás en el mundo, mas no eres del mundo. Entonces tenemos que entender que la Navidad es algo que se expresa, la Navidad es algo tangible, algo que podemos, entonces nosotros lo hemos recibido y ha cambiado nuestra vida. Y la Navidad entonces debe de ser para la gente que nos rodea, debe de ser algo tangible también, algo que puedan decir: oh, esto es la Navidad, órale. Tienes que hacer la diferencia, hermano. Es increíble, y lo podemos ver hoy en día, cómo vamos siendo, te digo, algunos cristianos como que se meten en cuarentena eterna, en el sentido que se alejan del mundo para evitarlo, para no pecar, para esto, para el otro, y se alejan del mundo. Pero eso no tiene que ser así, porque Dios nos envió a predicar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces hay otros que se meten demasiado en el mundo y se contaminan. Tenemos que entender que estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Ahora, es increíble cuando vemos las noticias mundiales y vemos, por ejemplo, el Islam, cómo se ha insertado en Francia, por ejemplo, ¿sí? Y ellos poco a poco se fueron llegando, ¿verdad? Iban llegando, así como los mexicanos invadieron ahí, bueno, no tanto invadieron porque había muchos en Texas y todo eso, ¿verdad? Los Ángeles y todo, pero empiezan a llegar los mexicanos y hay todo tacos y chilaquiles, ¿no? Todo el rollo. Imagínate en Francia entonces, en Francia ahora los musulmanes empezaron no empezaron, desde hace décadas, van llegando, y ahorita que está esta lucha, ¿verdad? Guerra entre Israel y Hamas, ¿verdad? Ahora empiezan, ahora sí que a quitarse el turbante, ¿no? Primero muy modositos, muy calladitos, y ahora tú ves las noticias en Francia y está invadido de musulmanes. Y se postran en plena calle cientos, y están haciendo sus oraciones y están haciendo un montón de cosas. Pero ahora ya ves como, ¿dónde había tanto musulmán? Ahora ya se levantan los imanes, ¿no? Los imanes, los jefes, los maestros de los musulmanes, y están en plena calle y están diciendo abiertamente que ellos van a acabar con todos los infieles, abiertamente, y no hay una policía francesa o inglesa que haga algo. Respetar, tolerancia, ¿sí? Los mismos tipos agarran y voltean y agarran a una mujer y la golpean y la masacran. No, nada, no.
Derechos humanos. No nos metamos, no esto, no el otro. Europa está dando una vuelta tremenda. Ahora, ¿a qué quiero llevarte con esto? Que los musulmanes se fueron metiendo y ellos guardaron su fe, aunque mal y equivocada, guardaron su fe, la contuvieron y la siguieron propagando underground, bajita la mano, ¿verdad? Y la siguieron propagando, y ahora que se da la oportunidad, ahora sí ya brotan y saltan como chapulines. Y dices, wow, ¿a poco había tanto musulmán? De hecho, yo creo que hasta mismo Alemania, que está sufriendo esto, mismo Alemania, yo creo de decir los presidentes allá, decir, ¿cuándo llegaron tantos? ¿A dónde te quiero llevar? Que ellos guardaron su fe y la propagaron y ahora brotaron. Amados hermanos, nosotros que tenemos la fe verdadera, nosotros que tenemos al Salvador en nuestra vida, a veces nos mantenemos en cuarentena eterna y no nos queremos involucrar con la gente pecadora porque no, pues ¿cómo? No. Yo lo he dicho a veces, no, yo no voy con mi hermano porque no soporto su lenguaje, ¿no? Digo, no lo soporto. Pero tampoco puedo mantenerme aislado. No puedo alejarme de toda la gente que no me agrade o que no me guste su estilo de vida. No debo. Jesús aquí dice que le decía comilón y bebedor y amigo de publicanos y de pecadores. Jesús decía, ay, no quiero irte, no. Amado hermano, tenemos que utilizar, y creo que les he enseñado aquí, el principio del pez. Sí les he enseñado el principio del pez aquí. ¿Por qué? Porque el pez pasa toda su vida en el mar salado. Toda su vida la pasa en el mar salado. Cuando lo pescan y te lo traen a tu mesa, tú lo preparas y ¿qué le pones? Sal. Y regularmente le pones demasiada, ¿no? O sea, regularmente le pones porque como que algo le falta, ¿no? Ese es el principio del pez. Pasa toda su vida en el mar sin salarse. Ese es el principio. Y así nosotros pasamos toda nuestra vida en este mundo sin contaminarnos. Entonces tú y yo la Navidad tenemos que hacerla tangible. Tenemos que transformarla. Pero amados, si tú y yo vamos siendo absorbidos por el consumismo, el mercadeo y por toda la tradición humana y mundana, y nos olvidamos de que Cristo nació en nosotros y que ha venido por amor y nos ha transformado, entonces nosotros no hablamos de esto, sino que transmitimos y seguimos involucrándonos o transmitiendo algo que no es navideño, por así decirlo. ¿Estoy siendo claro con lo que platico? ¿Verdad? Entonces, amados hermanos, que esta Navidad podamos dar muestras tangibles. Nosotros hemos llegado a reuniones navideñas donde casi todos hacen sus marcas listas fuera, ¿no? Y entonces cuando ya veo que van a meter la mano a donde sea, ¿verdad? De la mesa, entonces depende si es mi casa o la casa de mi mujer o la familia o mi familia, ¿verdad? Pues es el que habla, ¿no? Entonces ya cambiamos luces, ¿no? Echamos ojitos así, y entonces ya si es familia de ella, ella dice, oh, vamos a orar, ¿no? O si es de mi familia, ok, vamos a orar. O mi familia, que es más pagana mayormente, ¿verdad? Lo decimos, pero si no hacen caso, nosotros como familia oramos. Aunque no sea Navidad y la cena navideña. Vamos a un restaurante y ya, sí, ¿qué pedí? No, llega mi plato y yo, Señor, gracias. Amén. Entonces, amado hermano, tenemos que dejar que ese Jesús que ha nacido en nosotros y que ha transmitido esa vida y vida en abundancia en nuestras vidas, ahora llevarlo y hacerlo tangible a nuestras familias, a la gente que nos rodea. La gente siempre en esta fecha te dice, ¿qué van a hacer de cenar en tu casa? Esa es la pregunta ahorita. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo hacen? ¿Se reúnen o no se reúnen? Entonces ahí tienes la oportunidad de decir, sí adornamos, sí ponemos árbol, pero nosotros entendemos que, y tienes que pensar lo que vas a decir para no aburrirlo una hora de prédica, ¿no? ¿Qué le vas a decir?
¿Comen uvas o no comen las uvas en diciembre? ¿No? ¿Las comen o no las comen? ¿Qué haces? Si sí, si no, ¿por qué sí, por qué no? Da tu propia explicación de por qué haces o no haces las cosas. Entonces tú y yo, amado hermano, dice aquí que así le llamaban a Jesús. ¿Por qué le llamaban así a Jesús? Porque él andaba, ahora sí que de fiesta en fiesta, ¿no? Con la gente, salvando gente, alcanzando gente. Algunas veces, por lo menos una vez, fue padrino de vino, ¿no? ¿No es cierto? Y a mí me han invitado a ser padrino de vino. Y fuimos padrinos de vino en la boda que tuvimos aquí. ¿Fue en esta o en la otra? ¿Fue en la otra? Fue la otra. ¿Fue en la otra? ¿Qué hicimos? Pues vete por... No, pues ¿qué haces, hermano? Sé creativo. Venden esos como tipo sidra sin alcohol, manzanas espumosas. Toda la gente hasta ni la abrían. Se la llevaban así como si fuera, ¿cómo se llama eso? ¿De ricos? Champán. ¿No? Tú, ay, no, ¿cómo crees este champán? Porque se ve bonito el bote, ¿no? Y con eso era puro jugo de manzana. Salud. Usted también dice salud, pastor. La gente habla de salud y todos, qué borracho. Ya hablé al respecto de salud aquí, pero otro día lo tocaré. Entonces, amado hermano, necesitamos llevar y dar muestras tangibles a la gente de la Navidad. ¿Sale? No puedes decir o seguir viviendo cuando Cristo murió por ti, por tus pecados. No puedes, Él ya vino y te lavó. Yo recuerdo mucho a este joven que Rebe y su amiga rescataron de la miseria, ¿no? ¿Recuerdan? Y que lo metieron y estuvo como 4 o 6 meses en el anexo, y se estaba restaurando y todo, y cómo veían la cara de Rebe, iluminada, bonita. Ella lo veía cada 8 días, y a este joven de 20 años, 21 años, y lo estaba viendo transformarse. Ella tenía un gran gozo en su corazón, y cuando fue, y resultó que se volvió el chavo a la indigencia, a la drogadicción, al alcoholismo. Rebe hasta como que andaba ahí tambaleándose, ¿no? Emocionalmente. ¿Cómo crees que siente Dios? ¿Cómo crees que siente Dios cuando nosotros, que Él dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros, y nos ha lavado de nuestros pecados y nos ha limpiado de ellos? Y cuando tú y yo volvemos a la basura, ¿cómo crees que siente Dios? Entonces, hermano, eso es terrible. Mas sin embargo, Jesús nació en nosotros, y entonces ahora tú y yo tenemos que dar muestras de que Jesús ha nacido en nosotros. Que tú conoces el verdadero significado de la Navidad, ¿verdad? ¿Qué dice Santiago 2:17? Santiago 2:17 dice, porque viene hablando, les leo el contexto desde el 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, ve en paz, caliéntate y sáciate, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y el verso 17, que es el que quiero enfatizar hoy, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amado hermano, no basta con decir feliz Navidad. No basta con decir que eres cristiano, no basta con decir que Jesús vive en tu corazón. Tienes que tener actos tangibles de que Jesús habita en tu corazón. Amén. Tienes que hacer actos tangibles de que Jesús habita en tu corazón, porque tu fe sin obras está muerta en sí misma. A lo mejor puedes resucitar un muerto hoy,
y orar por él. Pero si tú no estás dando muestras tangibles a otros a tu alrededor, al pobre, por ejemplo, al que está desnudo, al que está pasando frío, si tú no extiendes la mano, hermano, entonces algo no está funcionando en tu vida. Amén. Algo no está funcionando en tu vida. Hay un pasaje que casi nadie, y yo espero que tu fe no esté muerta, ¿no? Hay un pasaje que casi no tocamos, pero hoy lo vamos a agarrar. O nosotros sí, pero no se usa tanto. Primera de Juan. Todos saben Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero Primera de Juan también es muy importante. Chécate Primera de Juan, capítulo 3, verso 16, dice así la palabra de Dios. Pon mucha atención. Está cerca de Apocalipsis, rumbo a Apocalipsis. Carretera a Apocalipsis por ahí. En esto hemos conocido el amor, en que Él, hablando de Jesucristo, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién puso su vida por nosotros? Jesús. Y entonces dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora fíjate cómo ya se va hacia otro lado. Primero, estas muestras tangibles que tenemos que tener hacia la gente de que Jesús ha nacido en nosotros, es como que a tu prójimo. Pero ahora aquí en Juan 3:16 nos manda, ¿verdad? Y nos dice que en esto hemos conocido el amor y que Jesús puso su vida por nosotros. Así tú debes poner tu vida por la de tu hermano. ¿Sale? Entonces dile a tu hermano que está a tu lado, tienes que poner tu vida por mí. Tienes que ponerme. Eso se siente padre, ¿no? Tú tienes que poner tu vida por mí. Allá atrás también tú. Sí, tú. Todos tienen que poner su vida por mí. Así se siente bonito, ¿verdad? ¿Sí? A ver, voltea otra vez y dile, tú tienes que poner tu vida por mí. Tienes que poner tu vida por mí. Tú. No, tú. Eso se siente bonito. Pero aquí no dice eso. Dice que nosotros, o sea, yo debo de poner mi vida por ti. Entonces, en vísperas de la Navidad y cada día de nuestra vida, debemos entender la grandeza de Primera de Juan 3:16. En esto vamos a conocer que nos amamos. En esto vamos a saber que estamos en Cristo y que Jesús ha nacido en nosotros, porque nosotros ponemos nuestras vidas por nuestro hermano. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer? No puedes decirle a tu hermano sabiendo que tiene necesidad, ve, Dios te bendiga. No debes, puedes, pero no debes. Porque Cristo ha nacido en ti. Él lo dio todo por ti. Pero el que tiene, sigo leyendo, versículo 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Y vean la pregunta que dice Juan. ¿Cómo morará el amor de Dios en él? O sea, amado, lo que está diciendo es que cuando tú ves la necesidad de un hermano y cierras tu corazón y te das la vuelta, déjame orar por ti, y oras por él y te das la vuelta, cierras tu corazón a la necesidad de esa persona, lo que está diciendo Juan es, ¿cómo va a morar el amor de Dios en ti? Dios no mora en ti. Jesús no ha nacido en ti, es lo que está diciendo. Jesús no ha nacido en ti. Y no podemos ayudar como a todo el mundo, ¿verdad? Pero hay cosas que sí podemos hacer. Hay cosas que sí podemos hacer. Amados, dice verso 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino ¿cómo? De hecho y en verdad. De hecho y en verdad. Te amo. ¿Qué puedes decir eso, no? Te amo. Saben, en más de una ocasión
Dios me ha guiado a abrazar a gente y muchos han sido hasta liberados, sanados, quebrantados. Y no porque mis brazos tengan algo especial, pero tienes que tener amor por la gente, tienes que aprender a amar a la gente. Por ejemplo, hoy que tenemos ausencia, dices, híjole, ¿dónde está? O sea, amarnos es, preocúpate por él, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? Y recuerdo una ocasión que estaba yo hablando con un varón y estoy hablando con él y siento aprecio por él, un hermano en Cristo, y estamos platicando, estamos charlando y todo, pero yo percibí a Dios, gracias Dios, me ha bendecido con un discernimiento, ¿verdad? Que ha ido creciendo más y más con los años. Y recuerdo que yo percibí algo en él, en su vida. Y estamos platicando y él jajaja, jojojo, y estamos platicando. Y ya cuando terminé me paro y le doy una palabra profética y lo abrazo. Y le estoy hablando, orando, profetizando, pero era como mi despedida, ¿no? Y lo veo que se quebranta. Y está quebrantándose. Y lo abrazo y le digo, te amo. Y se suelta a llorar. Amado, eso es lo que necesitamos. Amar a la gente. Necesitamos estar listos para saber lo que tu hermano necesita. A veces es un café. A veces es un bote con agua. A veces es casa, ¿no? Todos ustedes supieron que a nuestra hermanita en los frentes estaban queriéndole quitar su casa y oramos por ella. Y yo le escribí a la iglesia porque es interesante cómo fluye la gente, porque a veces como que no sabes qué decir en ciertos casos, ¿no? Y entonces yo tuve que darme a la tarea de decirle, llámale, ofrécete, llámale, no tendría que hacerlo, pero llámale. Y entonces todos le llamaron, le hablaron, le animaron, pero unos hasta trascendieron, hermana, aquí está mi casa, ¿no? Cualquier cosa, te vienes para acá rápido. Otra, hermana, nos hablas y vamos todos. En la unidad está la fuerza. Entonces, queridos hermanos, no debemos andar solos, pero que en esta Navidad tus muestras sean tangibles de que Jesús ha nacido en tu corazón. Le dije a nuestra hermana Rebe, ¿sabes qué? Este diciembre no vamos a llevar café y pan al hospital. Y estamos planeando, y espero que lo logremos, estamos planeando hacer una cena navideña. ¿Ok? A lo mejor alguien dice yo pongo sopa, yo pongo ponche, yo pongo pan, yo llevo piernita, lo que sea, y vamos a llevarles una cenita navideña a esa gente que esté ahí en algún día antes de que termine este año, ¿no? Y yo espero que Dios nos permita hacer eso. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tú dices, ay, es que ¿qué puede hacer? Tú no sabes lo que puede hacer un pan en un estómago vacío. A lo mejor cuando no lo has tenido vacío, no sabes lo que es un pan. Pero aquellos que lo hemos experimentado, sabes lo que es un pan en buen tiempo. ¿No es cierto? Entonces, amados hermanos, yo quiero ir cerrando con Juan capítulo 13, versículo 35, que dice así la palabra de Dios. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Si tuvieren amor los unos por los otros. Es tiempo, iglesia, es tiempo de que la Navidad sea algo tangible. A lo mejor tienes la capacidad económica y de personal, o sea, con tu familia, ¿verdad? Y a lo mejor dices, ahora esa es buena idea. Y le llevas a alguien en tu rumbo de comer. A lo mejor hazlo. ¿Puedes participar con lo que vamos a hacer como iglesia? Sí, pero a lo mejor Dios te mueve a comprar 3 pollos rostizados y unas papas fritas y unos bolillos,
y pararte en un semáforo, ir con la gente que está ahí en los semáforos y les abres tu cajuela y les invitas un pollo rostizado con un bolillito. ¿Me explico? O ir a otro lado, o hacer otra cosa. No tiene que ser lo que yo te digo. O a lo mejor es alguien de tu familia que está solo siempre ahí y sabes que es como el señor Scrooge, ¿no? Les recomiendo la película, cada año les recomiendo esa, ¿verdad? Pues otra vez. O lean el libro, está más padre el libro. Claro, en español, Cuentos de Navidad se llama. Cuentos de Navidad, Carol Christmas. ¿Verdad? Hasta en caricatura está esa película. ¿Sale? Entonces, yo no me la pierdo. Yo lloro cada año con esa. Pero ¿qué puedes hacer? ¿Qué vas a hacer? Que verdaderamente Jesús nazca en tu corazón, amado hermano. Entonces, como dice Gálatas 6:10, hagamos bien mayormente a los de la familia de la fe. Entonces es primero tu familia de la fe. Hagamos bien mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sabes de alguien en esta familia de la fe que la está pasando difícil y que no hay un pavito, una piernita o algo? A lo mejor no le llevas un pavo, pero le llevas un pollo. A lo mejor le llevas un pollo, pero le llevas algo, le participas de algo. A lo mejor lo invitas a casa. Pero hermano, lo peor que puede hacer un hijo de Dios es estar en su casa comiendo harto con las puertas cerradas. Eso es lo peor que puedes hacer como cristiano. Termino con esta anécdota que viví, y iba a decir que sufrí. No lo sufrí en mi alma, sí en mi corazón, pero lo viví en Cuba. Terrible la vida en Cuba, ¿verdad? La gente, diario yo comía frijoles y arroz, y cuando había y se podía, había pollo, ¿verdad? Y nos mandan traer una persona a un lugar que ni sabíamos qué era. Finalmente pues era Cayo Coco, ¿no? Como los Cayos en Cancún, zonas hoteleras de alta gama. Y resulta que llegamos ahí, la que nos mandó traer era la esposa del gerente del Hotel Melia en el Cayo Coco en Cuba. Esposa del gerente, mexicanos. Y dice, y ayúdenme. Oí que venían mexicanos y querían pastor y querían que vinieran a verme. Nos atendieron, imagínate, el mejor hotel, no del mundo mundial, pero el mejor hotel en Cuba, el mejor. Me sentía como en casa con puros europeos, ¿no? Parecía yo, como dice, frijolito en el arroz. Lo mejor. Los buffets vomitando, la fruta se caía de las mesas. Todo, lo mejor que había y en abundancia. Y sabes, yo me sentí mal, hasta me enfermé del estómago. Porque durante 4 días yo estuve viendo y viviendo la vida de miseria que viven muchos hermanos en Cuba. Muchos hermanos en Cuba. Y que les dan una despensita, que te tocan hasta 20 años de cárcel por atrapar una gallina y matarla. Un cerdo por matarlo, 20 años de cárcel. Entonces yo viví eso, hermano. Lo vi. Y de repente llego a este lugar pomposo, glamoroso, y vomitando fruta y camarones gigantescos y todo. Me enfermé del estómago. Yo no pude dormir esa noche. Fue una noche que estuve ahí. Y yo dije, Dios, ¿cómo puedes? Y cuando veo que íbamos entrando, como aquí sería una caseta para llegar a Cancún, ahí vas llegando y está el control, ¿verdad? Con soldados cubanos, y vas llegando y al guía que llevábamos lo hacen que se baje y él no podía entrar. Y dice, sí, ustedes pasaportes, ahí está, él es cubano, viene con nosotros, no puede entrar, pagamos, no puede entrar. Él no puede entrar, todos los cubanos tienen prohibido entrar. Él ya nos lo había dicho,
Y fue un viaje como de 4 horas. Y ahí no es te vas al autobús de Cancún y tomas el autobús que sale a las 10 de la noche para regresarte a tu casa. No. Él fue, quiero llevarte esto. Él se dio por nosotros, porque esta mujer estaba necesitada. No sabíamos ni de qué, ni quién, ni cómo. Solo mandó un mensaje: me urge ver un pastor. Y entonces el hermano pagó el precio sabiendo que nos iba a llevar hasta allá. Imagínate, 4 horas a Veracruz, ¿no? Me llevas a Veracruz y no hay transporte para que te regreses. Tienes que esperar lo que allá se conoce como guagua, ¿verdad? Pero cuando pase, y si pasa, ¿sí? Mientras vas caminando de regreso a tu casa. Y si la guagua pasa, el camión, el autobús pasa para que te subas, y ahí van todos como un camión de vacas, ¿no? Y van todos, no hay asientos, es un camión tortón, ¿no? Te subes ahí y entonces van todos parados, pero el camión no te lleva a la terminal de Tapo, ¿sí? El camión va a decir: yo ya nada más llego hasta San Martín Texmelucan. Y de ahí sigues caminando hasta que topas a otro, agarras a otro para ir a otro lado, hasta 4 días para llegar a tu casa. Este hermano pagó el precio, ¿sabes? Mi corazón, yo dije: no vamos, pero ya estamos aquí. Y el hermano: no, pastor, ya usted está aquí, esa mujer lo necesita. Y quédese, pagó el precio de volverse a pie. ¿Tú crees que iba yo a poder comer satisfechamente después de ver todo eso? No pude. Y no pude dormir tampoco. Mi corazón se entristeció, se dolió. No puedes ni debes dejar a un hermano, ni en ningún día de la vida, debes dejar que tu hermano pase por hambre o necesidad alguna. Pero ahí te va. Como hijo de Dios también tú estás viendo las de Caín, viviendo las de Caín, la estás pasando dura, porque a veces nos cuesta trabajo expresarlo también, ¿no es cierto? Pero ¿no decimos que somos hermanos? Hijos de un mismo Padre Celestial. Amado, no tengas pena de decir, acercarte, ahora sí que como con Chabelo, con quien más confianza le tengas: amado, estoy pasando las de Caín, estoy mal. Help, ayuda. No tengas pena. Te lo digo porque yo la he vivido, la pena. Yo la he vivido. Pero no lo hagas. Y si tú tienes posibilidades, como vimos en Santiago, no cierres tu corazón. Y como vimos en Gálatas, haz el bien a todos mayormente. A todos, pero mayormente o especialmente a los de la familia de la fe. Que Jesús brote en tu corazón como ríos de agua viva. Fuimos a visitar una familia. Me dice: pastor, yo pensé que estaba bromeando cuando recogieron la ofrenda y dijo usted que si alguno tuviera necesidad tomara de ahí lo que necesitara. Y dice: yo hasta pensé que estaba bromeando y luego vi que sí era en serio. Y pues claro, ¿para qué está la iglesia? Sino para bendecir a otros, ¿no es cierto? Cierra tus ojos. Amado Señor Jesús, nos arrepentimos de nuestro pecado de indiferencia. Perdónanos por nuestra falta de amor. Perdónanos, Señor, por nuestro tanto individualismo y egocentrismo. Ayúdanos, Señor, a tener actos tangibles en esta Navidad. Ayúdanos, Señor, a dar muestras de verdadero amor. Ayúdanos, Señor, a hacer bien mayormente a nuestros hermanos en Cristo. Ayúdanos a demostrar nuestro amor por aquel que tiene necesidad. Ayúdanos, Señor. A veces es economía, a veces es comida, a veces es un suéter, a veces es un techo, a veces es un hombro, un oído, un abrazo. Señor, haznos sensibles a las necesidades de otros, Padre. Por favor, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por enviar a Jesucristo a morir por nosotros y pagar por nuestros pecados. Pero ahora, Señor, ayúdanos a nosotros a expresar ese verdadero amor
ese nacimiento de Jesús en nuestro corazón por la gente que nos rodea. Por favor, Padre, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.